siempre hemos procurado la investigación y el desarrollo. ¿Cuáles son las estrategias globales de Saika? Primero, desde el primer momento quisimos especializarnos. Es decir, teníamos claro que teníamos que encontrar nuestro nicho de mercado, ser los mejores en un producto concreto, a través de unas producciones masivas y mediante un control de costes y una alta tecnología. Eso es lo que hemos hecho desde el principio. Nunca hemos hecho caso a los vientos de diversificación como en otras empresas han tenido, y parece que hemos acertado en ello. La segunda es la innovación. El papel es un producto maduro y, como todo producto maduro, necesita mejorarse y la innovación para que ese producto maduro tenga vida. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues en 10 años hemos reducido un 40% el peso de nuestros papeles. Eso es lo que se llama prevenir, que es la primera medida de cara al medio ambiente. Y hoy día somos líderes en el mundo en papeles ligeros para el embalaje. La tercera estrategia es proteger y mejorar el medio ambiente. En nuestro caso, nuestra única materia prima es el papel recuperado. Y nosotros, gracias a eso, desviamos el papel usado que podría ir a los vertederos y convertirlo en materia prima y reducir el efecto invernadero. Yo aquí, en proteger el medio ambiente, es algo que tengo, una espina que tengo clavada en el corazón, en el sentido de que la industria papelera española, y en concreto Saika, no hemos sabido explicar bien a la sociedad que, además de ser unas empresas que no buscamos la deslocalización, que somos capaces de crear riqueza y empleo, además somos beneficiosas para el medio ambiente. Y, sin embargo, la sociedad creo que está convencida de lo contrario. Hoy se piensa que la industria papelera en general somos negativas para el medio ambiente. Y yo pienso, ¿puede existir un sector industrial con mejor balance medioambiental, cuya materia prima inicial es un producto natural, como la madera, renovable, es decir, que se puede cultivar para luego hacer una tala racional, 100% biodegradable y 100% reciclable? En España, para poner un ejemplo claro, sería como si decir que es malo comer ensaladas porque resulta que estamos agotando las lechugas. En el caso del papel, los cultivos son específicos para la industria del papel y no, evidentemente, la materia prima del papel no son especies exóticas ni especies maduras, son fundamentalmente eucaliptos y pinos que se plantan en zonas desérticas que, en caso contrario, serían terrenos baldíos. Además, resulta que estas especies de crecimiento rápido tienen la virtud de que que absorben CO2, con lo cual es un efecto beneficioso para el medio ambiente. Bueno, una vez que ese producto nuevo se fabrica con esa materia prima inicial, que es la madera, tiene la ventaja de que se puede reciclar muchas veces. Pero además, en la tecnología que empleamos en la fábrica de papel, hoy en día hemos dado un salto enorme en el sentido de que nuestro único combustible es el gas natural, el más limpio de todos. Hemos reducido más del 95% nuestras emisiones a la atmósfera y a los ríos. Y, por ejemplo, en el caso de Saika, para que se den una idea, hace 15 años nuestro consumo de agua eran 100 metros cúbicos por tonelada de papel y en este momento es 5 metros cúbicos por tonelada de papel. Entonces, un sector industrial cuyo producto original es un producto natural, que se puede reciclar varias veces, que usa tecnologías punteras limpias y que además lo que hacemos en el caso nuestro es producir papel
para un producto como las cajas de cartón ondulado indispensables para nuestra vida cotidiana.